Muchachos, y entonces, para levantar un poquitico el ánimo, vamos a comenzar. Sabemos que el curso es de circuitos 1. Entonces vamos a trabajar con un simulador justamente de circuitos, el cual nos va pues entregar la respuesta de varias maneras de los circuitos que nosotros le diseñemos. Entonces vamos a trabajar con el programa que se llama Spice. Entonces vamos a comenzar. ¿Se acuerdan todo lo que trabajamos la clase pasada, conociendo los elementos que habían, con cuáles podíamos trabajar, qué tipos de fuentes existían? ¿Se acuerdan de esos, muchachos? Entonces vamos a mirar cómo podemos representar todos esos elementos dentro de nuestro simulador. Entonces ya saben que la página, muchachos, es microe.uda.edu.co / la virgulilla Diego Serna, y ahí buscan el software estudiantil de Spice. Entonces muchachos, el software, gracias, que vamos a trabajar Spice, listo. Ese es nuestro programita. La idea es que ustedes pues se engomen un poquitico con él. Le vamos a poner unos laboratorios para que vayan practicando con el programa. Entonces comenzaremos. Bueno, vemos que es un simulador. Es un simulador de circuitos. Y lo que hace es entregarme entrega el comportamiento de los circuitos eléctricos, ¿cierto? Entonces, el simulador de circuitos, el cual nos va a entregar el comportamiento de los circuitos. ¿Cómo es ese programita? Pues la instalación, muchachos, es muy sencillita. O sea que no creo que tengamos la necesidad pues de realizarla. Simplemente darle siguiente y ubicarlo pues en la correcta, en la dirección pues que nosotros queramos. Entonces tenemos, muchachos, ese programita. Cuando ustedes lo abren acá, ¿cierto? Todos los programas, él les va a crear una carpetica. ¿No se alcanzan a leer o no? Sí. ¿Cierto? Se llama Design Life Eval, ¿cierto? Evaluación. Acá tenemos que será la octava. Y cuando abren esa, van a abrir esa primera. Van a abrir esa que se llama Design Manager, ¿cierto? Design Manager va a tener todos los componentes con los que vamos a trabajar. Entonces cuando le damos clic a Design Manager, va a abrir esa ventana que tenemos en este momento. Entonces con esa ventanita vamos a empezar a trabajar nosotros. Entonces vamos a reconocer primero los iconos. ¿Con qué iconos vamos a trabajar nosotros inicialmente? Vamos a trabajar con ese primerito, que es el primer icono. Pero no sé cómo vamos a decirlo así. El primer icono. Bueno, sí, el primer icono es para trabajar sobre los esquemáticos. Cuando hablamos de esquemático, es hacer nuestro diagrama circuital de forma gráfica. Listo. Entonces estamos trabajando los circuitos de manera gráfica. Tenemos el siguiente icono, que lo que nos va a ayudar es a simular los circuitos. Entonces acá los diseñamos y acá los simulamos para ver cómo se comportan. Listo. De acá, ¿cuál vamos a utilizar también? Ese antepenúltimo, el que tiene un simbolito como de una señal verdecita, que ustedes lo ven más fácil cuando lo tengan instalado, ¿cierto? Ese icono nos va a permitir visualizar las señales en el tiempo, ¿cierto? Entonces nos va a permitir ver cómo funcionan todas las señales que estamos implementando, cómo se ven las fuentes, cómo es el voltaje, cómo es la corriente. Podemos hacer operaciones internamente. Listo. Y finalmente, ese último icono que parece un documento de texto nos va a servir para mirar el circuito si lo estamos escribiendo en un documento de texto plano.
Eso lo vamos a, eso es otra forma de diseñarlo, porque podemos diseñarlo en forma gráfica o en forma de texto. Acá, muchachos, lo importante es que aprendamos a manejar el simulador, entonces no nos vamos a preocupar por el de texto, pero lo vamos a ver pues cómo se forma, pero no nos preocupemos mucho por ese. Entonces, cuando le damos clic en esquemático, en esquemático, él me abre esta otra ventana. Listo. Me abre esta ventana. Que va, ahí donde vamos a trabajar. Si ustedes si ven el nombre acá, Microsim Schematics, ¿cierto? Iniciar la ventana para que es que no Ahí. Ahí, listo, muchachos. Entonces aquí, muchachos, en la parte superior vemos que estamos trabajando sobre esquemático. Entonces, como vamos a enseñar un documento nuevo, un proyecto nuevo, entonces le dejamos acá. Y es hacer nuestra plantilla. Listo. Entonces, antes de comenzar directamente con el simulador, vamos a tener que conocer primero unas cositas. ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de elementos existen en circuitos? Que estamos hablando en la clase pasada. Hay dos tipos, hay dos ramas. Los elementos pasivos, ¿cierto? ¿Y cuál otro? Los pasivos, que tenían en especial. ¿Qué ocurría con los elementos pasivos? ¿Procesan qué? Perdón. Procesan la señal. Entonces lo que hacen es absorber la energía, ¿cierto? Entonces la disipan en forma de calor o la almacenan, ¿cierto? Y los elementos activos son los que dan la energía. Perfecto, entonces eso lo tenemos claro. Entonces damos que son los que entregan la energía a nuestro circuito. Entonces en Spice también tenemos dichos circuitos. Entonces tenemos, como primero vamos a trabajar con los elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos, muchachos? Resistencia, capacidad. Muy bien, entonces, ¿cierto? Entonces tenemos resistencia. Capacitores. Perfecto. El capacitor. Y El inductor. Transistor. el transistor realmente conoce como un elemento, pues activo, si depende cómo lo utilicemos, ¿cierto? Porque puede transformarse como una fuente de corriente. Tenemos por último, que estamos hablando pues en circuitos 1, como un inductor, ¿cierto? Un inductor o la bobina, de pronto la conocen como la bobina. Pero dentro de Spice van a ver unos símbolos. Esos símbolos, por ejemplo, para la resistencia va a ser la letra R, ¿cierto? Para el capacitor vamos a tener la C y para el inductor vamos a tener la L. Listo. Ellos dirán cómo reconocerlos. El símbolo en Spice, pues no va a ser muy diferente al que conocemos nosotros, el capacitor y el inductor. Listo. Entonces, esos símbolos son los que tenemos que encontrar en Spice. A cada uno de esos, muchachos, tenemos que darle ¿cuál? El valor, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer? Cada uno de esos va a tener un valor. Listo. ¿Cuáles son las unidades de las resistencias? Ohm, ¿cierto? Ohm, ¿cierto? Que el símbolo es ¿cuál? Omega. Listo. Tenemos ¿cuál otro? Capacitor. ¿Saben cuál es el símbolo? ¿Cuáles son las unidades de los capacitores? Los capacitores. Faradios, muy bien. ¿Y los inductores? Nada. Por lo menos por lo menos vamos a aprender algo nuevo, ¿sí o no? Henrios. ¿Listo? Henrios, listo. Parece como Henry, pero varios, ¿cierto? Entonces, muchachos, miremos, muchachos, que para poder trabajar con estos tenemos que darle el valor a cada uno. Listo. Entonces, ¿cómo vemos eso en Spice? En Spice entonces veamos, en Spice
cuando estamos dando la forma esquemática, tenemos un montón de símbolos, ¿cierto? Ya los normales que los que trabajamos son, por ejemplo, el documento nuevo, o abrir, o guardar, o imprimir, ¿cierto? Eso no hay que explicarlos. ¿Con cuál vamos a entrar? Acá hay como un iconito, como con unos binoculares. Esos binoculares nos van a servir para buscar, el elemento que nosotros queramos. Él inicialmente comienza así, comienza de esta manera, así, ¿cierto? Como comienza de esta manera, pues reconocer los iconos es algo complicado. Entonces aquí en la parte inferior aparece avanzado. Cuando damos clic en avanzado, nos va a mostrar la misma ventana, pero ya con el icono de cada elemento. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con una resistencia. ¿Cuál dijimos que era la letra para las resistencias? R. Listo. Entonces le damos R acá en la parte superior. Acá en la parte superior tenemos lo que es el valor que nosotros estamos buscando, el nombre. Y acá están todos los elementos en la parte inferior. Entonces él nos va a buscar automáticamente cuál es la resistencia, cuál es el elemento que empieza por la letra R. Si hay varios, vean que acá están todos los que empiezan por R. Entonces directamente nos pone la resistencia. Nosotros podemos poner, ¿cierto? Place, pues, colocar, ¿cierto? Ubicar, o place and close, cualquiera de los dos no nos va a servir. Entonces démosle place. Cuando le damos place, miremos que nos saca acá, podemos mover una resistencia y ubicarla en nuestro plano de diseño. ¿Listo? ¿Cuál otro estamos trabajando? Capacitor. ¿Qué otro elemento? Capacitor, el C. La C, listo. Entonces le damos aquí en la parte superior la letra C y acá nos va a aparecer qué elemento tendríamos. Entonces le damos place. Entonces miremos que acá con el mouse, miremos que en el mouse ya estoy manejando lo que es el capacitor. Entonces lo ubicamos en una posición. ¿Y cuál otro? L. El inductor, ¿cierto? Entonces miremos acá el simbolito y vamos a ubicarlo. Ya como va a ser el último que vamos a ubicar, podemos darle place and close. Entonces vamos a ponerlo y a cerrar. Entonces acá ya con el mouse estoy pues ya moviendo donde yo quiera ubicarlo. Vamos a ubicarlo aquí. Listo. Entonces miremos que cada uno de esos, como les dije ahorita, muchachos, cada uno de esos pues requiere un valor. Entonces la resistencia, entonces si le damos doble clic al icono, nos va a aparecer aquí el valor. Aquí no sé si alcanzan a leer, dice value, ¿sí o no? Es el valor que va a tener la resistencia. La K, muchachos, es porque ustedes saben los prefijos que tienen las unidades, ¿cierto? Supongamos, ¿cuáles son los prefijos? Entonces, empecemos desde el más pequeñito. ¿Cierto? Tendríamos, por ejemplo, una F. La F va a representar lo que es el femto. Listo, el femto significa a la menos 15. Otra vez. Pi. Listo. A la menos 15. Tendríamos pico, que sería la ¿qué? Menos 12. A la menos 12. Tendríamos, ¿cuál sigue después del pico? Ato. ¿Cuál es? No sé. El nano. Ah, sí. Listo. La menos 9. A la menos 9. Y antes de la nano. Micro, que va a ser la letra U. Micro, a la menos 6, muy bien. ¿Sigue cuál? Milis. ¿Cierto? Queda la menos 3, ¿cierto? Esos serían para aquellos valores que son muy pequeños, ¿cierto? Tenemos cuáles, ya a partir de ahí tenemos lo que son ya los valores grandes. ¿Cuáles serían? No. Empezamos por cuál. Por kilo. Significa a la 3, ¿cierto? Mega. Después sigue cuál. El mega, que en Spice, muchachos, tiene que ser MEG. Porque la M para quién es. La M es para mili, ¿cierto? Entonces, en Spice tenemos que poner MEG, que es para mega, que es a la 6, ¿cierto? Ya tenemos, ¿cuál? Giga, que es a la 9. Giga, eso. Teta. Entonces ya viene. Sigue tera, ¿cierto? Que tera es a la 12. Entonces tendríamos el tera.
Listo. Entonces, muchachos, esas unidades que les estoy mostrando acá, esas unidades las podemos utilizar en cualquiera de nuestros elementos. Por ejemplo, en la resistencia, cuando estemos hablando de la resistencia, en el valor, muchachos, podemos colocar los valores de algunas resistencias. Entonces, por ejemplo, ¿alcanzan a ver, muchachos, ahí? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces supongamos 1.2K. Listo. Nosotros necesitamos ponerle la K porque como él sabe que está manejando resistencias, él sabe que son ohmios. Listo. Entonces simplemente con darle el valor 1.2K. 1.2K significa ¿cuánto? 1200 ohmios. ¿Cierto? Le demos que salvar y le decimos que ok. Vemos que acá en la parte inferior aparece que el valor que le pusimos. Bueno, y si uno necesita muchas resistencias. Vamos para eso. ¿Cierto? Entonces ya tendríamos el valor acá de la resistencia. Vamos a hacer ahora el capacitor. El capacitor, muchachos, también nos aparece en la primera opción. ¿Cuánto va a ser el valor? El valor de los capacitores, muchachos, son muy pequeños. Generalmente tienen el orden de picos, de nanos y sin mucho de micros. Cuando ustedes hablen de un faradio, es porque están hablando de un faradio. Va a ser un tanque, pues, un tanque gigante, pues, de un capacitor muy gigante. Entonces los capacitores que nosotros vamos a trabajar en circuitos no van a pasar de los micros, de 10 micros, de 100 micros. Listo. Entonces acá generalmente le podemos poner, por ejemplo, 10 micros, 10 U. Lo salvamos. Acá abajito, muchachos, aparece una palabrita que se llama IC, ¿cierto? Esa IC significa el valor inicial. Recordemos, ¿alguno se acuerda cómo almacena la energía un capacitor? Sí, profe. ¿En cómo la almacena? Bueno, una función exponencial. Eso, pero muy bien, pero físicamente, ¿cómo almacena la energía un capacitor? Pues ya sabemos que lo almacena de una forma exponencial, perfecto. Pero físicamente, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo almacena esa energía? Porque sabemos que la resistencia la disipa en forma de calor. En forma de carga. Y el capacitor la almacena en forma de carga, es decir, en forma de voltaje. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de condición inicial en un capacitor, estamos diciendo, bueno, ¿está cargado o no está cargado? Entonces nosotros le podemos decir, no, que ya está cargado en 1 voltio o en 2 voltios. ¿Listo? Entonces, condición inicial es el voltaje que tenga el capacitor en su carga inicialmente. Si no queremos ponerle nada, no le ponemos nada. Si lo dejamos así, quiere decir que el capacitor estaba descargado. Entonces vamos a darle OK. El inductor también tiene lo que es las unidades en henrios, que es la H. Y, muchachos, aquí una cosita importante es que los henrios también son pequeños, son el orden de los micros y los milis. O sea, los henrios vamos a trabajarlo, por ejemplo, 10 milis, 33 milis. De pronto para allá llegamos a un henrio o 3 henrios, pero no más de ahí. Listo, más de ahí no vamos a trabajar porque los henrios pues son en unidades pequeñas. Entonces, Hay que sí. ponerle la... ¿Cómo? No hay que ponerle la H. Acá no es obligación. Nosotros podemos ponerle, por ejemplo, 10 o 33 milis. La H no es necesaria porque sabemos que en ese caso son henrios. ¿Listo? Igual, condición inicial. Entonces le damos salvar, ¿cierto? Cuando le damos salvar, podemos darle condición inicial. ¿Quién sabe cómo se almacena la forma, cómo almacena la energía un inductor, muchachos? En el campo magnético. Con campo magnético. Eso se traduce porque un campo magnético, cuando hay un campo magnético en una línea, eso se traduce en una corriente. Es decir, todo campo magnético va a producir una corriente, no se nos vaya a olvidar eso. Y toda corriente va a producir un campo magnético, listo. Eso ya es de física. Entonces acá podemos darle una condición inicial, que es opcional, que nos daría qué corriente quiere que inicie el inductor. Listo. Lo podemos dejar vacío diciendo que inicia el de 0. Ya acá podemos trabajar con esos 3.
Listo. Si necesitamos poner más circuito, más resistencia, simplemente buscamos, ¿cierto? Buscamos otra vez la R y ponemos otra resistencia, ¿cierto? Podemos poner las resistencias que nosotros queramos. Listo. Y cada resistencia con su valor. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Muchos tienen alguna duda? No, hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Cuando nosotros queramos unir varios elementos, ¿cierto? Queremos unir esa resistencia con esta otra resistencia, con ese capacitor, ¿cierto? Entonces tenemos varias cositas. Bueno, primero, muchachos, va a haber forma de girar los elementos. Para girarlos tenemos una función, pues ya con el teclado, que es control R, ¿cierto? Control R, y estamos girando los elementos. ¿Listo? Entonces yo puedo manejarlo de forma vertical. Control R y lo ubicamos en la posición que nosotros queramos. Listo, entonces muchachos, hasta ahí ya los tenemos ubicados, pero no los tenemos conectados. Aquí en la parte superior tenemos un lápiz como con una línea delgadita. Esa línea delgadita nos va a indicar el cable que vamos a conectar. Listo. Entonces con el cable ya podemos ir ubicando entre los diferentes nodos, ¿cierto? Entonces ahí ya unimos ¿quién? Esa resistencia 1 con esa resistencia 4. Y pues vamos a ir con cada uno de los elementos. ¿Qué pasa, muchachos, cuando aparece un punto? ¿Qué quiere decir? Es un nodo, pero cuando aparece el punto significa que en ese nodo es un nodo principal. Recordemos que un nodo principal es aquel que tiene tiene 3 o más elementos conectados a ese nodo. Listo, entonces miremos que acá tenemos ¿cuántos? 3 elementos. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 4. Listo. ¿Quedó claro cómo conectar los elementos y los elementos que vamos a trabajar, los elementos pasivos que vamos a trabajar? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahora lo que es más un poquitico, no complicado, sino más cuidado, que son los elementos activos. Listo. Entonces, a los elementos activos, recordemos que también tenemos en los elementos activos también tenemos dos tipos de elementos, está dividido en dos subgrupos. Entonces, los elementos activos activos. De los elementos activos están divididos en dos. El primero, que son las fuentes. Muy bien. Fuentes independientes. Y las fuentes dependientes. Entonces vamos a trabajar inicialmente con las fuentes independientes. Recordemos que las fuentes independientes pueden ser fuentes de ¿qué? De voltaje, que vamos a representar en Spice con la letra B, ¿cierto? Y fuentes de corriente, que va a ser la letra I. Entonces en Spice vamos a tener muchas formas, porque como sabemos, ya lo que vamos a trabajar son muchas señales. Lo que vieron pues con Diego no es simplemente por hacerlo, pues por ponerlo a trabajar y aprender a manejar señales y corcharlo, no, nada de eso, muchachos. Es porque necesitamos manejar señales, tenemos que manejar señales dentro de nuestro circuito. Entonces vamos a trabajar señales exponenciales, vamos a trabajar señales de escalón, vamos a trabajar señales sinusoidales. Listo. Entonces Spice nos va a permitir modelar cada una de esas señales. De la primera señal que vamos a trabajar, o la primer fuente de voltaje independiente, es la fuente DC.
¿Se acuerdan qué significa DC? Corriente directa. De directa, ¿cierto? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, una fuente DC que va a ser el voltaje DC. Si estamos trabajando con voltaje, o ¿cuál otro? O IDC. Listo. Entonces uno va a hacer para corriente, otro va a hacer para voltaje. Ese tipo de fuentes, por ejemplo, para el voltaje, va a tener el siguiente símbolo. Listo. Más menos. Y aquí va a ser voltaje que se representa por la letra B. Y a continuación de B va a seguir el nombre. Listo. Entonces va a tener por defecto lo toma voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Entonces va a ser voltaje y el nombre. Para las fuentes de corriente vamos a tener este otro simbolito. Listo, que es lo mismo que hemos trabajado pues en clase. ¿Qué valor se le pone a esas fuentes en SPICE? A esas fuentes en SPICE se le ponen únicamente el valor DC. El valor que tenga. Entonces, vamos a pasar a SPICE, vamos a hacer un circuitico sencillito. Vamos a hacer un circuito sencillito para poder trabajar listo. Muchos de los ejercicios, vamos a decir, hacemos unos ejemplitos, esos ejemplitos se los mostramos a la plataforma para que los tomen de ejemplo, listo. Vamos a hacer un ejercicio nuevo. Te vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Se me olvidó mostrarlo. Va a ser simplemente unas resistencias. Listo. Aquí en la parte superior, en ese rectangulito, aparecen todas las fuentes que hayamos trabajado. Entonces, como ya pusimos resistencias, automáticamente me aparece la R en esa barra. Entonces, si le hundo Enter, me permite, pues, sin necesidad de buscarlo, porque ya lo trabajé, poner la resistencia. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con dos resistencias. De esta manera. Listo. Tenemos dos resistencias. Y vamos a poner también una fuente de voltaje. Voltaje DC. ¿Cierto? Simplemente acá escribo voltaje DC. Y acá en la parte ya me aparece pues cuál es el elemento y cuál es el símbolo. Listo. Vamos a poner cerrar. Listo. Y la ubicamos en nuestro circuito. Ya tenemos una fuente de voltaje y dos resistencias. ¿Cómo lo vamos a unir? ¿Cierto? Con el hilo, con el alambre que habíamos dicho, con el lápiz. Unimos la primera, este de acá, y finalmente este. Muchachos, ahí tendríamos nuestro circuito, muy sencillito. ¿Recuerdan algo? ¿Faltaría algo ahí, en ese circuito? Según lo que vimos la clase pasada. Sí. La tierra, ¿cierto? Entonces vamos a llegar, vamos a buscar aquí. La tierra, muchachos, se escribe como GND del inglés, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una tierra análoga y una tierra digital. Listo, podemos poner cualquiera de las dos. Ya después, cuando esté entrando más adelante, van a ver que tiene una pequeña diferencia, pero no es mayor problema. Cualquiera de las dos nos va a servir, ¿cierto? Te la ponemos y la conectamos. Listo, ahí vamos bien, muchachos. Recordemos entonces que las resistencias tienen un valor a ubicar, ¿cierto? Te vamos a ubicarle el valor. Entonces supongamos que esas resistencias tienen 120 ohmios. Listo. 120 ohmios, le damos OK. Y la otra supongamos que también tiene el mismo valor. 120. Entonces tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 de 120 ohmios. Vamos a ubicar los valores de la fuente. La fuente va a tener, supongamos, 5 voltios. Ahí no, muchachos, igual que en los casos anteriores, no es necesario poner la B, porque él sabe que es una fuente de voltaje. Pero si quieren se la ponen, no hay ningún problema. Entonces le decimos que 5 voltios y le decimos que OK. ¿Nos falta algo, muchachos? No. Ya tenemos nuestro voltaje, podemos decir, nuestras fuentes independientes, nuestra fuente y nuestros elementos pasivos, que son dos resistencias.
O sea, aquí ya funcionaría nuestro circuito. Pero muchachos, recuerden que yo les dije que habían unos nodos. ¿Cuántos nodos tendríamos en ese circuito? 3. 3. ¿Cuáles? Entre R1 y R1, ¿Sí? R1 y R2 y Sí. tierra. Perfecto. Él ahí lo toma por defecto y le da unos nombres a los nodos, pero recomendación muchachos y que no se los olvide. Uno, haciendo doble clic sobre el alambre, le podemos dar el nombre al nodo. Entonces se va a hacer, por ejemplo, el nodo 1, ese va a ser el nodo 2, y ese va a ser el nodo ¿qué? El nodo 0. Listo. Ya tenemos nuestros elementos para trabajar y tenemos ya declarado el nombre de los nodos y cuántos nodos tenemos. Ahora sí podemos guardar nuestro diseño. Entonces vamos a guardarlo. El nombre supongamos que sea ejemplo 1. Listo. Va a ser ejemplo 1. Ya lo tenemos guardado. Ahora vamos a aprender a simularlo. Para simularlo, muchachos, tenemos ese iconito de acá. ¿Se acuerdan que es el mismo que aparece en la anterior ventana? Ese icono va a permitir simular nuestro circuito. Entonces vamos a darle clic sobre este simular. Al momento de darle clic, pues él ya hace todos los cálculos. Pues aquí, ¿sí ven dónde está el mouse? Aquí nosotros podemos ver los voltajes y las corrientes de nuestro circuito. Entonces vamos a activar en esta letra B, vamos a mirar los voltajes. Entonces miremos, ¿qué nos quiere decir esto? Que el voltaje en el primer nodo es ¿cuánto? 5 voltios, ¿cierto? 5.0, o sea 5 voltios. Y el voltaje en el segundo nodo ¿cuánto es? 2.5. Muchachos, ¿quién me dice cuál es el voltaje en la resistencia 1? 2.5. ¿Por qué? Que consume ese voltaje. Es lo que cae del punto 1 al punto 2, ¿cierto? ¿Y qué voltaje hay en la resistencia 2? 2.5, que es lo que hay del nodo 2 al nodo 0. Porque recordemos que aquí hay 0 voltios. Listo. Entonces de esa manera ya tendríamos que nuestro voltaje. Ahora queremos ver las corrientes. Entonces desactivamos los voltajes y aprimimos las corrientes. ¿Y qué nos dice ahí en ese caso? Que la corriente en cada uno de los elementos es la misma. Listo. Dice que son 20.83 milis. Ya después vamos a ver justamente como la próxima clase vamos a analizar todos esos circuitos. Listo. Entonces acá tenemos el primer elemento que es 20.83, la primera corriente, y recordemos que la corriente iría en ese sentido, del menos al más. ¿Se acuerdan? Sí. Listo. ¿Quedó claro el primer ejemplito? Sí, profe. Muy bien, ese es sencillito. Vamos a pasar a la segunda fuente de voltaje. A la segunda fuente independiente, que son las fuentes senoidales. Senoidal. Muchachos, la fórmula más o menos, ¿cierto? Más o menos para, omitiendo algunos detalles. La fórmula, bueno, entonces, ¿cómo se llama primero? Antes de eso, ¿cómo se llaman las fuentes senoidales? Entonces tendríamos un B sin, o sea, B senoidal. O si fuera para corriente, ¿cómo sería? Y sin, listo. Vamos a tratar con voltajes. Entonces, si tenemos un voltaje senoidal, recordemos que la forma para un voltaje senoidal es más o menos la siguiente, más o menos, ¿cierto? Tendríamos un voltaje DC. Ese voltaje DC es el voltaje de offset. ¿Se acuerdan que hay un offset o hay un valor medio? Sería este. Vamos a mirar la gráfica. Tenemos una amplitud, un voltaje de amplitud de la señal senoidal. Y lo estamos multiplicando por seno de omega t más un desfase, ¿cierto?
más un ángulo. ¿Cierto? Más o menos sabemos que esa es la fórmula del seno. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo sería esa señal? Nosotros tendríamos esto. Una señal del seno pura, tendríamos la siguiente ecuación, la siguiente gráfica. Si fuera una señal pura, listo, tendríamos más o menos esto. Es este y ese sería, en nuestro caso, supongamos que es el voltaje. En esa señal, como estamos dando, miremos que la señal es simétrica con respecto al eje cero, ¿cierto? Como es simétrica con respecto al eje cero, tendríamos que la formulita en este caso sería un B sin el valor de C, que va a ser la señal cuánto es desplazada hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuánto sería el valor de C en este caso? Vamos a mirar un ejemplito para que entendamos bien. El valor de C va a ser en este caso 0. Vamos a mirar un ejemplo en el cual no sea 0. El valor de C va a ser 0. ¿Listo? La amplitud, supongamos que la amplitud llega de 0 a 5 voltios y de 0 a menos 5. Quiere decir que la amplitud es de 5 voltios. ¿Listo? Supongamos aquí que acá me llega supongamos que aquí, muchachos, llega hasta un segundo. Si acá llega hasta un segundo, acá tendríamos los 2 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que el periodo es un segundo. ¿La frecuencia cuánto sería? La frecuencia F. 1 sobre T. 1 sobre T, que en ese caso pues 1 sobre 1 nos daría un hertz. ¿Listo? ¿Y cuánto sería omega? Recordemos que omega es 2pi por F o 2pi sobre T. Listo, en ese caso entonces omega me daría 2pi. Listo. ¿Sí queda claro? Pues sí. Entonces sería seno de 2pi. T más un ángulo teta. Ese ángulo teta va a ser el desplazamiento. ¿Qué significa el desplazamiento? Acá tenemos una señal seno. ¿Cómo es el desplazamiento o el desfase? ¿Cómo es el desfase de la señal seno con respecto a la señal coseno? ¿Cuántos ángulos tienen de diferencia? Beta. ¿Cuánto? Medio. Y medio. Pi medio, o sea, 90 grados, ¿cierto? Entonces, si tenemos 90 grados, aquí tendríamos una señal que sería la señal del coseno. ¿Sí, muchachos? Entonces, ese ángulo teta me va a decir es cuánto está desplazado nuestra señal, cuánto está desfasado. O sea, si le ponemos 90 grados, estaríamos dando una señal coseno. Si le ponemos 0, estamos dando ¿con qué señal? Con la señal seno. Entonces, esa señal que dibujé inicialmente, la fórmula que tendríamos es esa, 5 seno de 2 pi t. ¿Listo? Vamos a hacer otra grafiquita. Vamos a hacer otra gráfica. Entonces vean la siguiente diferencia. Supongamos que ya la señal está montada ya no sobre el valor de 0, sino que hay una señal aquí encimita, y sobre esa se monta la señal. ¿Listo? Supongamos que llega hasta aquí, llega los 2 segundos. ¿Qué me dice cómo sería la gráfica? Y acá llega, supongamos, acá es 1, donde están las rayitas es 1 y acá llega hasta 2. Listo, supongamos eso, más o menos. O que llega hasta 3 mejor. Llega hasta 3. Entonces, ¿cuál sería la gráfica de la señal? Entonces recordemos la ecuación. La ecuación, alcanzan a ver la ecuación, ¿cierto? Entonces la ecuación de esa señal senoidal, ¿cuál sería? B senoidal en el tiempo será igual al valor de C. El valor de C significa cuánto está montado sobre una señal que esté montada, es decir, esa señal que estamos trabajando acá, ¿cierto? ¿Qué cuánto sería nuestro valor en este caso?
1. 1, ¿cierto? Bueno, muchachos, acá me equivoqué una cosita. En Spice, ese voltaje DC se conoce como off, B de offset. Listo. Eso viene de offset. Listo. Entonces, va a ser un offset o un valor DC, un valor medio de 1. Listo. Más la amplitud. ¿Cuánto sería la amplitud? 3 o 2. 2, ¿cierto? Porque ya tenemos, a partir de aquí sería 1, y hacia arriba 2, y hacia abajo 2. ¿Listo? Entonces tenemos una amplitud de 2 multiplicada por el seno de WT. ¿Cuánto vale cuánto vale el periodo en este caso? Vale 2, ¿cierto? Y la frecuencia valdría Un medio. un medio, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el omega? Sería 2pi por F o 2pi sobre T, o sea, nos da pi, perfecto. Quiere decir que la señal tendríamos aquí que es pi T. Muchachos, ¿y está desfasada? Pues una señal seno pura. Es seno pura, ¿cierto? Entonces comenzaríamos sin desfase. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. A eso, muchachos, eso es lo que vamos a trabajar. Pero les vamos a mostrar un ejemplito con lo que se puede trabajar también con Spice. Spice puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos esa señal, podríamos tener esa señal, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos, miremos que está desfasada, pero no tiene valor de C. Y supongamos que tiene una amplitud de 3 voltios. Entonces, en el caso, miremos que va de 0 a 3 y de menos 3 a 3. Eso quiere decir que en este caso no tiene offset, no tiene valor medio. Tiene una amplitud de 3 voltios. Supongamos que llega hasta 1, o sea, un segundo. ¿Cierto? Quiere decir que eso nos da 2pi, ¿cierto? Como lo hemos hecho ahorita. ¿Y el desfase cuál sería? Miremos que eso ya no es una señal seno, sino una señal coseno. Quiere decir que tendríamos acá 90 grados. ¿Listo? También, muchachos, podemos agregar otra cosa, una última cosita. Bueno, 2 cositas realmente. La señal seno puede ser de esta manera. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Eso se conoce como amortiguamiento. Eso lo van a ver en el tercer capítulo. Pero eso decrece con una función aquí. ¿Listo? Esa forma de onda también la podemos crear con Spice. Pero por el momento no nos vamos a preocupar por eso. Eso se va a hacer con un coeficiente que se conoce como alfa. ¿Listo? Pero más adelante vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a diseñar, muchachos, una señal seno en Spice. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores tenemos que tener en Spice? ¿Qué valores tenemos que tener en Spice? Necesitamos tener los siguientes valores. Para la señal seno necesitamos un voltaje de offset, ¿cierto? Que sabemos que es el valor medio. ¿Listo? Tenemos también un B a amplitud, que tenemos que hacer la amplitud de la señal. Tenemos también una variable que se llama frecuencia, que la cual vamos a poder poner la frecuencia en hertz. En hertz. ¿Listo? Tenemos un tiempo de retardo, que ese muchacho no se los mostré, pero el tiempo de retardo simplemente sería que la señal no comienza desde acá, sino que comienza un tiempo desplazado. Listo, simplemente comienza no en 0, sino por ejemplo en 1 segundo, o comienza en los 2 segundos. Sería algo como esto. La señal no empieza aquí, sino que espera un rato y al rato comenzaría. Eso sería el tiempo TD. Listo. Simplemente un tiempo de retardo. Entonces sería, eso se conoce como un retardo en el tiempo. Un retardo en tiempo. Tenemos un DF, muchachos, que ese DF es el que yo les decía que se llamaba como alfa, que es lo que nos conoce como un coeficiente de amortiguamiento.
Pero ese no vamos a trabajar mucho, muchachos. Y tenemos finalmente uno que se conoce como fase, que la fase es el que yo les decía que era teta. Eso que va a hacer que el desfase, es decir, con eso en grados. Es decir, que modificando esta variable podemos transformar una señal seno en una señal coseno. Ahora vamos a pasar a entonces en el mismo circuito no vamos a variar nada, lo único que vamos a cambiar es la fuente. Listo, vamos a cambiar la fuente y vamos a ubicar lo que es una fuente B sinusoidal. Listo, B sin. Entonces cuando le damos B sin, miremos cómo es el simbolito. ¿Sí ven el símbolo, cierto? Sí. Ok, entonces vamos a ponerlo en donde estaba la anterior fuente. Miremos que el nombre de la fuente cambió a B2, ¿cierto? Entonces ya el nombre de la fuente va a ser B2. Miremos las características que tiene. Entonces, muchachos, esas dos primeras son para unos análisis que en este momento no nos vamos a preocupar por ellos. Entonces vamos a comenzar por el BOFF. BOFF va a ser el voltaje de offset. Entonces supongamos que va a ser 0, ¿cierto? Entonces va a estar sobre la señal de 0 voltios. La amplitud, supongamos que son 5 voltios. La frecuencia, supongamos que la frecuencia va a ser 1 Hz. Listo, entonces pongámosle 1 Hz. Supongamos que no tiene nada de lo demás. Entonces, ¿qué estamos graficando ahí? Estaríamos graficando la primera señal que les mostré, ¿cierto? ¿Qué tenía ese el valor medio? El valor medio es en voltajes. Entonces va a ser 1 voltio o 0 voltios. Listo. Ya el voltaje de amplitud también es en voltios, la frecuencia es en hertz y el tiempo, todos los tiempos son en segundos. Listo. Muy bien, entonces vamos a... Acá me voy a adelantar un momentico, ahorita les explico esto. Listo, entonces ya, ahorita les explico ese proceso que hice ahí. Pero entonces lo que hicimos fue que modificamos nuestra variable, ¿cierto? Nuestra señal. Entonces vamos a mirar nuestra señal, vamos a darle análisis. Cuando él da análisis, él automáticamente me abre esta otra ventana. Listo, esa ventana muchachos se conoce como el PROF, ¿cierto? El PROF es el entorno gráfico, es decir, cómo vamos a visualizar la señal en el tiempo. Listo. Si no se los abre automáticamente, aquí en la página principal del proyecto, donde veamos solo los iconos a la izquierda, tenemos el mismo PROF, que es este antepenúltimo que les había dicho. Listo. Pero automáticamente se los debe sacar. Entonces tenemos esto. Acá ya, muchachos, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a mirar las señales. Entonces, si vamos a abrir las señales, miremos que acá me dice que, acá me aparece, acá están a leer, IR1, IR2, IB1, tiempo, voltaje 1, voltaje 2. ¿Se alcanzan a leer? Sí. Ok. Miremos que lo que nosotros queremos, vamos a visualizar la señal en qué nodo, el voltaje en qué nodo. En el nodo 1. Listo, vamos a visualizar el voltaje en el nodo 1. ¿Eso quién sería? B, y entre paréntesis aparece el nodo. Listo. O sea, aquí tendríamos B1. Vamos a darle clic. Le damos clic y le damos OK. ¿Qué tenemos ahí? Nuestra señal. Cuando le damos OK, tendríamos nuestra señal senoidal, como le hemos declarado. Miremos la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud, muchachos? Los 5 voltios. De 5 a menos 5. Miremos el periodo. Muchachos, acá tenemos unas cositas que son cursores. Listo. Acá hay un cursorcito. Ese que es como una X con una flechita. Entonces le podemos dar clic en el cursor y empezar a movernos con el mouse. ¿Dónde acaba el primer periodo? ¿Quién me dice? Acá, ¿cierto? Sí.
Es el primer periodo. Entonces me saca esta tablita. Miremos que ese es el tiempo y ese es el voltaje. Más o menos es un segundo, ¿o no? Sí. Punto 9999, ¿cierto? O sea, un segundo. Y el voltaje, pues de pronto no está muy preciso. De pronto si lo acercamos más, bueno, no alcanza. Pero por eso sería el segundo en tiempo y ese sería el voltaje, que prácticamente es cero. ¿Sí ven, muchachos? Salió la señal que nosotros queríamos. Sí. Muy bien. Entonces vamos a cambiar ahora. Vamos a cambiar ahora nuestra señal. Vamos a cambiar y vamos a formar. Vamos a darle un voltaje de offset. Vamos a darle un voltaje de offset de 1 voltio. Listo. Le damos a salvar. Vamos a darle una amplitud de 3 voltios o de 2. De 2 voltios. Listo. La frecuencia. Démosela a medio. Ah, no, si a 1 medio, ¿cierto? Que nos había dado 1 medio ahorita. 0.5, que sería la segunda gráfica que les mostré. Listo. Muchachos, vamos a darle un retraso. Vamos a darle que el retraso sea de, por ejemplo, medio segundo. Ese retraso significa que la señal no va a estar definida, va a estar en cero durante ese tiempo. Y vamos a mirar cómo se comporta. Vamos a darle OK. Y nuevamente le damos simular, ¿cierto? Démosle simular y recuerden que es con ese simbolito. Le damos clic en simular y automáticamente pues me muestra aquí la señal otra vez. Y vamos a mirar la señal en ¿dónde? En el voltaje 1. Listo. Le damos clic en voltaje 1 y miremos nuestra señal. Miremos que cuánto tiempo permanece apagada la fuente. El tiempo de retardo, ¿cierto? Le pusimos 0.5 segundos. Miremos la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Si es 3, muchachos. Es 2, ¿cierto? Porque miremos que acá, miremos el punto 0 donde se encuentra. Miremos que el punto 0 se encuentra por aquí. Quiere decir que la señal está montada sobre un voltaje de offset. ¿De cuánto está montado sobre el offset? Sobre 1, ¿cierto? Entonces, como está montado sobre 1, que tiene el voltaje de offset que nosotros le dimos. ¿Listo? Pero se baja hasta -1 y nosotros hicimos una que bajaba hasta 0. ¿En cuál? No, muchachos, de pronto la gráfica que es en la hojita, de pronto nos falta un poquitico del pico. Pero miremos que acá, si tenemos 1, que sería nuestro offset, ¿cierto, muchachos? Le ponemos una amplitud de 2. ¿Cuánto es 1 más 2? Nos daría 3, ¿cierto? ¿Y cuánto es 1 menos 2? -1. Menos 1, ¿y qué sería ese? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Y vemos aquí que tenemos que nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia va a ser, nuestro periodo sería de 2 segundos. Vamos a mirar si se cumple. 2 segundos debe ser más o menos por acá. Ah, no, porque tenemos un retardo inicial de 0.5, o sea que por aquí sería desde ese punto. Eso sería con el clic derecho. Con el clic izquierdo yo puedo sacar otro cursor. Yo puedo sacar 2 cursores y mira cuánto es la diferencia entre esos 2 cursores. Miremos que un cursor es aquí. ¿Sí lo ven, muchachos? Y el otro cursor es acá. Entonces la tablita me muestra más o menos cuánto es la diferencia entre los dos. Miremos que la diferencia es de 2 segundos, ¿cierto? Que lo ven acá. Y ese era nuestro periodo. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Muy bien. Eso sería para trabajar señales senoidales. Muchachos, no siempre tenemos que poner una gráfica, podemos poner otra gráfica encima. ¿Cómo? Acá en este simbolito, agregar gráfica, add trace. Le podemos dar clic y podemos ver el voltaje en 2. ¿Cuál es el voltaje en 2? Sería el voltaje en este nodito. Sería el voltaje en este nodo, es decir, el voltaje en la resistencia 2. También lo podemos mirar al tiempo. ¿Qué podemos hacer? Acá le damos el voltaje 2, le hacemos clic y le damos OK. ¿Y qué pasó? Ahí tendríamos nuestra señal en rojo. No sé si lo alcanzan a ver pues muy bien allá, muchachos, pero acá tendríamos en rojo cuál sería el voltaje en la resistencia 2. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí, muchachos? Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora. Vamos a, entonces, ustedes pueden empezar a modificar
puede empezar a modificar nuestras señales, ¿cierto? Puede empezar a modificar la señal, puede modificar esa señal seno para que le dé diferentes formas de onda. Entonces podemos modificar la amplitud, la frecuencia, el voltaje de offset, podemos modificarle la fase, ¿cierto? Para que nos forme una señal coseno. Para formar la señal coseno sería poner una fase de 90 grados y listo. Listo, entonces nosotros, la práctica, muchachos, va a consistir justamente en eso. Ustedes van a tener que formar diferentes señales de acuerdo a las características que nosotros les digamos. Listo. Entonces vamos a pasar, muchachos, a la siguiente forma, a la siguiente fuente independiente. La siguiente fuente independiente va a ser la pulso. La fuente pulso. Porque ese no es de corriente AC. Pues De corriente. Porque es una fuente AC. ¿En qué parte? Si hay forma de hacer una corriente AC. Sí, claro. Simplemente tendríamos que buscar en Spice la ISEN. Pues la ISIN. Listo. Y tiene los mismos valores, sino que en vez de tener voltajes, digamos, voltajes de offset, va a tener corriente de offset. Pero es lo mismo. Lo mismo, sino que con corriente. Y es posible hacerlo, claro. Listo. Todo lo que estamos diciendo con B-Pulse, B-SIN, lo podemos trabajar con la corriente, con las corrientes. Vamos a trabajar ahora la fuente de voltaje pulso. El pulso va a ser una señal más o menos de esta manera. La manera más sencilla puede ser la siguiente. Una señal pulsada puede ser esto. Listo. Eso es una señal pulso. La señal pulso puede ser repetitiva, entonces podemos decir que acá vuelva y empiece. En ese punto puede volver a empezar. Entonces sube hasta acá, vuelve y comienza y vuelve y va. Listo. Se supone pues muchas veces que es periódicos. Ahí de pronto me quedó muy simétrico, pero se supone que esta gráfica 1 es igual a esta gráfica 2. Listo. Entonces, esta gráfica pulso también tiene diferentes parámetros. Primero, supongamos que tenemos esto, muchachos. La señal B pulso que tenemos en este caso, miremos que está ubicada sobre el nivel 0, ¿cierto? Pero también podemos ubicarlas, las pulsos, podemos ubicarlas sobre un voltaje. Listo, ese voltaje lo vamos a conocer como el voltaje 1. Listo, ese es nuestro voltaje 1. Y va a tener un máximo, ¿cierto? Que en este caso el voltaje máximo sería el que nos dé en este punto, el que tengamos aquí. Entonces, ese voltaje máximo lo vamos a conocer como el voltaje 2. Listo. Ahora, también como ¿se acuerdan que en la señal seno vimos un retardo? Es decir, había un lugar donde la señal todavía no estaba prendida, ¿cierto? La B pulso también puede tener ese retardo. Ese retardo es decir, donde la señal aún no comienza a funcionar. Listo, ese retardo, ese tiempo de acá hasta acá, lo vamos a conocer igual como TD. Listo, va a ser nuestro tiempo de retardo. ¿Queda claro? Muy bien. También, muchachos, vamos a tener un tiempo de subida. Es decir, ¿cuánto tiempo se demora en forma recta de llegar de este punto a ese otro punto? Entonces, el tiempo, muchachos, el tiempo que tengamos aquí lo vamos a conocer como TR, tiempo de subida. ¿Listo? Y pues la señal también, pues después de que la señal sube, ¿qué pasa? La señal se mantiene, ¿cierto? Entonces, como se mantiene la señal, ese tiempo lo vamos a conocer hasta este punto, que se llama PW, es decir, ancho del pulso. Significa ancho del pulso. Entonces quiere decir cuánto quiere permanecer la señal. Finalmente,
Tenemos también lo que es el tiempo de qué. El tiempo de bajada, que va a ser desde ese punto un TF. Ese va a ser nuestro tiempo de bajada, nuestro tiempo de caída. Pero ahí no acaban las cosas. Miremos que en ese ejemplito anterior, pues miremos que él sube, se mantiene, baja, y después de un tiempo vuelve y sube. Es decir, conocemos esto que tenemos aquí, lo vamos a conocer como el periodo. Listo. Es decir, acá en esta otra gráfica podemos tener un pedazo de esta manera, donde va a empezar otra vez a subir, y desde ese punto hasta que vuelva a comenzar a subir, vamos a conocer como el periodo. Listo. Vamos a hacer una gráfica, vamos a hacerla primero en papel y vamos a pasarla al Spice. Y ustedes me van a decir cómo la podemos pasar. Listo, entonces queda claro. Esos valores son los mismos que vamos a ubicar en Spice. Entonces en Spice tenemos lo siguiente. Vamos a hacer esa señal. Tenemos, muchachos, por ejemplo, vamos a tener esa señal. Tenemos ese ejemplito que tenemos ahí. Entonces vamos a pasar a Spice y vamos a trabajar con eso. Recordemos que en Spice la fuente se va a llamar B pulse. Listo. Si es voltaje, si es corriente, entonces sería I pulse. Listo. Vamos a mirar ya cuál es el icono. Pero bueno. Entonces, muchachos, entonces vamos a 3. Entonces, muchachos, vamos a cambiar esa fuente que teníamos en este caso y vamos a ubicarle una fuente que se llama B pulse. Acá la tenemos. Ya ven el icono, ¿cierto? Ese sería el icono para una señal pulsada. Entonces vamos a ubicarlo. Entonces lo ubicamos. Y vamos a cambiar los diferentes valores. Entonces, Shirley, va a dar una cosita. Vas a decir qué valores vamos a ubicar acá. ¿Listo? Shirley me va a decir qué valores. ¿Qué valores debemos ubicar? No, los que están en el... Debe ser 1,5. 5. Aquí tenemos el voltaje ¿qué? El voltaje 1, ¿cuál sería? Voltaje 1, ¿cuánto sería 1? Listo. El voltaje 2. Ese no es. El voltaje 2, ¿cuál sería? ¿Cuánto? 5.
5. El TD, 0,5. 0.5. El TR, ¿cuál es el TR, muchachos? 0.6. ¿Y el tiempo de subida? El TF, ¿cuánto sería el TF? Tiempo de bajada. 1, ¿cierto? El tiempo de bajada. El ancho del pulso, ¿cuánto es el ancho del pulso? 4. No. 4. El ancho del pulso es 2. ¿Y el periodo? 4, ¿cierto? Miremos que la suma, muy importante, la suma obviamente entre el TR, el TF y el PW, pues no puede ser mayor que el periodo, ¿cierto que no? Sí. Para que no se nos pueda olvidar eso, no puede ser mayor. Entonces vamos a darle OK y vamos a mirar, vamos a simular y vamos a ver qué nos va a dar. Entonces acá tendríamos ya los que vamos a trabajar. Vamos a mirar la fuente 1 que fue la que acabamos de diseñar. Un momentico, muchachos. Profe, ¿y ustedes no tienen una guía? Claro. Si nosotros les vamos a poner la guía ahí también, muchachos. Sí. O sea, entonces acá vamos a poner la fuente 1, ¿cierto? Entonces miremos. Acá hay un tiempo muerto. ¿De cuánto tiene que ser ese tiempo muerto? De acá hasta aquí, ¿cierto? De 0.5, ¿cierto? Miremos acá que aproximadamente son 496 milisegundos. Es decir, medio segundo, ¿cierto? El tiempo de subida sería desde ese punto, sería desde acá, y con el otro cursor, con el clic derecho, podemos mover el otro cursor, ¿cierto? Entonces tendríamos más o menos la diferencia entre los dos puntos. Más o menos la diferencia entre los dos puntos dice que es 650, ¿cierto? Que fue justamente lo que nosotros le pusimos, 0.6 milisegundos, 0.6 segundos. ¿Cuánto tiene que ser el ancho del pulso? 2. Entonces ponemos un cursor con el clic derecho, izquierdo, lo ponemos aquí en el final del pulso, y con el clic derecho lo ponemos en el final del otro, en el comienzo, y miremos que la diferencia entre los dos cursores es de 1.98, que son aproximadamente los 2 segundos que teníamos. Listo. Y el tiempo de caída, miremos cuánto es. Que pone los dos cursores, dice que es 1.0009, ¿cierto? Es decir, un segundo en el tiempo de caída, que fue lo que lo ubicamos. Y como le pusimos 4 segundos de periodo, quiere decir que desde ese punto, desde el punto inicial hasta el punto en el que comienza otra vez a subir, deben haber aproximadamente 4 segundos, ¿cierto? Que sería desde esa ubicación hasta esta otra ubicación. ¿Que tenemos cuánto? 4 segundos. Listo. Y ustedes pueden crear las señales como quieran, ¿cierto? Pueden hacerle que sea pueden hacer una señal triangular. ¿Cómo? Simplemente haciendo una señal de subida. El tiempo de ancho de pulso pueden ponerlo bien pequeñito, por ejemplo de 0.1, y hacer la señal de bajada. Y ya tendríamos una señal, ¿qué? Triangular. ¿Sí o no? Una señal diente de sierra. Podríamos ponerle un tiempo de subida hasta acá. Acá ponerle un tiempo bien pequeñito y un tiempo de bajada. Y nos daría una señal triangular. ¿Queda claro, muchachos, cuáles son los parámetros de esa señal? Profe, Pero arriba no puede tener un tiempo cero, no. ¿En dónde? Perdón. Puede ser punto 1 y no puede ser 0. Eso, muchachos, eso es muy importante, muy buena pregunta. No puede ser 0. Tiene que tener un número muy pequeñito. Listo. Nunca pueden ponerle esos valores de 0. Por ejemplo, ustedes quieren enseñar una señal cuadrada. Una señal cuadrada, ¿cómo sería? Una señal de subida, acá arriba y acá baja en forma recta, en forma vertical. Esas bajadas, o sea, el tiempo de subida y el tiempo de bajada tampoco puede ser 0. Listo, siempre tiene que poner... Si lo quiere bien pequeñito, le pone, por ejemplo, 1P. ¿Qué significa 1P?
Un pico segundo, ¿sí o no? Entonces sería una forma de poner algo bien pequeño. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente señal. Ya para acabar con las señales, que son las que más trabajamos, que es la señal senoidal. La señal senoidal la señal senoidal exponencial Sí, porque ya Sería fuente exponencial. una fuente exponencial, ¿cierto? Entonces tenemos una fuente exponencial que se conoce como Bexp. Listo. Para ese tipo de gráficas vamos a tener lo siguiente, muchachos. Acá de pronto ese tipo de fuentes les va a servir mucho más cuando estén trabajando con capacitores e inductores. Cuando estén trabajando bien lo que son los sistemas lineales, ¿cierto? Tendríamos cuando estén trabajando circuitos RLS les va a ser muy útil. Entonces aquí vamos a tener también un voltaje 1 y un voltaje 2. El voltaje 1 va a conocerlo, pues que va a ser el offset o voltaje, va a ser el voltaje de inicio y el voltaje final. Como todos los señales tenemos un tiempo muerto. Listo, el tiempo muerto lo conocemos como TD. Este tiempo muerto lo conocemos como TD1. Listo, que es la señal hasta ese punto, TD1. ¿Qué significa TD1? Significa cuándo va a empezar a subir la señal. Entonces la señal va a empezar a subir de esta manera. Listo. Más o menos de esta manera. Vamos a tener también un TD2, muchachos. Si queremos poner un TD2, es cuando la señal va a comenzar a decaer. Entonces el T2 sería nuestra distancia desde ese punto hasta el momento en que comienza a descender. Listo. Ahora vienen dos señales, dos cositas muy importantes. Una que llama constante, una constante que llama TC. TC1 significa cuánto tiempo se va a demorar en subir. Pero este TC, muchachos, realmente no es exactamente TC la señal que se demora en subir, sino 5 veces TC. Listo. 5 veces TC sería la señal en cuánto se demora en subir hasta ese punto. Bueno, realmente sería hasta ese punto. Como decíamos que para los 5 octavos alcanza. Perfecto, 5 tau. Entonces este va a ser un tau. Y ese va a ser 5 taus al momento en que alcance ¿cuánto? El voltaje 2. Asimismo también tenemos una señal para decaer, es decir, cuánto se demora desde ese punto a ese punto en caer. Tenemos 5 tau 2, o sea, 5 TC2. Listo. Entonces tenemos esas señales, tenemos el voltaje 1, voltaje 2, el tiempo en el que va a empezar a subir, el 5 tau que es la constante en que se demora para pasar del voltaje 1 al voltaje 2. Tenemos el voltaje TD2 que es para que comience a caer y cuánto tiempo se demora en caer, que significa 5 TC2. ¿Queda claro? Entonces vamos a hacer esa señal, vamos a hacer, según ese ejemplito, según ese modelo, vamos a hacer la siguiente señal. Más o menos, que se demore. Tenemos un voltaje 1, voltaje 2 y un voltaje 1. Supongamos que el voltaje 1, bueno, supongamos que acá tenemos 1 voltio y acá tenemos 3 voltios. Listo. Supongamos que se va a demorar 1 segundo en venir acá. Se va a demorar aproximadamente, supongamos, para llegar a ese punto máximo, aproximadamente a los 6 segundos. Y para bajar, supongamos,
que empiece a bajar a los 8. Supongamos que empieza a bajar a los 8. Y a los 8 que baje hasta este punto cuando llegue en 11 segundos. Listo, entonces serían todos 11 segundos, ¿cierto? Entonces tendríamos esto, que va a pasar del voltaje 1 al voltaje 3, va a empezar a subir en un segundo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? 6 segundos. A los 8 segundos va a empezar a bajar y se va a demorar, va a llegar, cuando llegue a los 11 segundos ya tiene que estar abajo. Entonces vamos a hacer esa señal en Spice. Sí, pero también tiene un periodo, ¿cierto? ¿Cómo? También tiene un periodo. Pues realmente ese como tal no va a tener periodo. No tiene ese, creo que no tiene esa opción. Pero igual podemos verificar. Vamos a guardar eso como el ejemplo 4. Y vamos a buscarla como B exponencial. Miremos, muchachos, que también puedo buscarla por la I exponencial, ¿cierto? Simplemente esa daría la corriente. Pero bueno, entonces B exponencial, vamos a poner esta. La ponemos donde tendríamos la fuente anterior. Y vamos a mirar, miremos que esa no tiene periodo. Esta simplemente subiría y bajaría el valor que le estamos diciendo. Entonces voltaje 1 va a ser 1. El voltaje 2 3. El tiempo de retardo 1 un segundo. El tiempo de la constante tau 1 6. Muchachos, recordemos que 6 sería 5 tau, ¿sí o no? Sí. Sí. De 1 a 6 hay ¿cuántos segundos? De 1 a 6 ¿cuántos segundos hay? Porque en 1, recordemos que en 1 va a empezar a subir. Hay 5. 5 segundos. O sea que ¿cuánto vale la constante tau 1? 1. 1, ¿cierto? Porque 5 tau vale 5. Listo, muy bien. ¿Cuánto vale el T de 2? 2. ¿Cuánto? 2 quintos. Entonces, El tiempo de en que empieza a caer. pero en el punto que empieza a caer. Sí, en el punto en que empieza a caer. Ah, ese sería entonces. ¿Y se le sumarían los anteriores 6 o no? Sí, se toma desde el principio. ¿Cuánto le pusimos ahí? 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 8. Vamos a darle los 8. Y vamos a darle... ¿Cuánto es el tiempo de bajada? ¿Cuánto tiempo se demora en bajar? 8, 9, 10, 11, 3. ¿Cuánto le pusimos? 3. Se demora 3 para bajar. Pero 3 yo no entiendo. segundos. Porque Sí, cuéntame. En Tao 1 pones 1 y en Tao 2 pones 8. No, ese no es Tao 2. TD, recordemos que D es el tiempo en el cual va a empezar a comenzar a bajar. El TC2 va a ser el tiempo. El TC2 sí es el Tau. Miremos un momentico. Miremos que acá ese es el TC, el Tau, ese sería el Tau 1 y ese es el Tau 2. Pero miremos que el T2 es este de acá hasta acá. ¿Listo? Sí. Entonces miremos que ahorita yo estaba preguntando por 8, que el 8 ¿quién es? Sería el tiempo que demora de ese punto a ese punto. Ya el tiempo de caída va a ser este de acá, que va a ser nuestro Tau 2. 5 Tau 2. Porque el T2 es desde 0. Si la señal comienza en 1. Porque acá estamos, así lo toma Spice desde el valor inicial. O sea, ¿cuánto tiempo desde el comienzo va a empezar a bajar? Listo. Así lo está tomando Spice. El tiempo de caída lo toma desde el valor inicial. Ahora, el T2, como acá tenemos cuántos segundos, entre ese punto y ese cuántos segundos tenemos. 3. 3, o sea que sería... Pongámoslo mejor, pongámoslo más fácil, pongámoslo
No, pero pues ponerlo así para saber qué tal que nos salga en el parcial una cosa así. Listo, está bien. Démoslo 3. Entonces 3 son 5 Tao 2, ¿cierto? O sea que Tao 2 vale ¿cuánto? 3/5. 3/5. ¿Cuántos son 3/5? 0.6. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer que el Tao 2 valga 0.6. Entonces ya ponemos 0.6 al Tao 2, le damos que OK, lo ejecutamos y acá nos va a dar y acá vamos a poner nuestra señal. Nuestra señal supongamos que es B1. Entonces tendríamos más o menos esto, ¿cierto? Entonces miremos que demora un segundo. Acá podemos ver por el cursor que demora más o menos un segundo en llegar hasta ese punto, ¿cierto? Acá en el cursor podemos ver que demora un segundo. Para llegar de ese punto al punto máximo, miremos que a los 6 segundos ya está arriba, ¿cierto? Ya lo que se queda ahí, pues no varía prácticamente nada. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. A los 2 segundos, es decir, a los 8 segundos que es nuestro tiempo de bajada, sería el T de 2. ¿Cierto que sí? Que fuimos los 8 segundos que le pusimos. Y miremos que para caer se demora aproximadamente a los 11 segundos. Ya más o menos está en el fondo del voltaje. Miremos que el voltaje es 1 y el máximo es 3. ¿Queda claro? Sí. Listo. Ya para acabar, muchachos, esas gráficas uno tiene que organizarlas. Les voy a mostrar una cosita. Entonces, para organizarlas, ya para acabar, aquí cuando ustedes entren, eso es para que lo tomen ahí en cuenta, hay una opción que se llama Setup. En análisis entramos a Setup. Esa opción que aparece aquí dice transiente, ¿cierto? Es decir, análisis en el tiempo. Vamos a activar el análisis en el tiempo y vamos a entrar y vamos a dar clic en el botón. Y eso generalmente me aparece esto vacío. Eso me aparece vacío, ¿cierto? Va a aparecer así. Entonces uno va a comenzar a llenarlo. Entonces, muchachos, el tiempo final va a ser cuántos segundos yo quiero ver. Listo, pueden ser segundos o pueden ser milisegundos. ¿De qué depende? Pues de cuántos periodos de una señal quiera ver. ¿Se acuerdan de la señal 0 que teníamos un segundo en el periodo? ¿Cierto? Si yo quiero ver 2 segundos, ¿qué tendría que hacer? Pues 2 periodos, pondría aquí el 2. Listo. El paso en el cual va a graficar punto a punto va a ser generalmente ese 2 dividido 1000. Es decir, que va a ser cada 2 milis. Listo. Yo que le muestro acá más fácil. Yo le muestro acá. Sí. No te entendí. Listo, ya vamos para eso, muchachos. Ya les voy a explicar. Para acabar la clase de hoy. Vamos a hacer, muchachos, lo que se conoce como un análisis en el tiempo, que fue justamente las gráficas que vimos. Las gráficas que vimos todas eran en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a la opción análisis, ¿cierto? Y entrar, pues análisis en inglés, y setup. En setup entramos a lo que es transient. ¿Listo? El transient nos va a indicar el análisis en el tiempo. Y ahí tenemos 4 opciones. La primera opción que se conoce como print step, que va a ser el paso, cada cuánto yo quiero dibujar un punto. Eso significa, cada cuánto quiero yo dibujar un punto. Se conoce como un delta de tiempo. Entonces, esos van a ser los puntos que ustedes van a dibujar. Cada cuánto van a dibujar los puntos. Va a tener un tiempo final time. Ese tiempo final, ustedes lo ponen como quieran, pero generalmente, muchachos, ese tiempo final va a ser igual. Cuando tengan una señal periódica va a ser a n veces el periodo. Listo. Si tenemos un periodo de 1 segundo y quiero ver 3 periodos, ¿qué haría? Entonces yo ahí pondría en el final time, ponía
pongo 3 segundos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. El paso de gráfica es el paso el cual va a buscar cada punto. Generalmente va a ser al tiempo final dividido 1000. Listo, para que les dé una buena resolución. Eso significa que va a haber en cada segundo van a haber 1000 puntos, por así decirlo. Listo. Entonces, en este caso, pues en nuestro ejemplito, si tenemos 3 dividido 1000, lo podemos poner como 3m, o sea, 3 milis. ¿Queda claro? El cuarto punto, el tercero, nos va a decir no print delay. Significa, delay. Eso significa, nos va a decir que un tiempo de retardo para graficar. Generalmente le vamos a poner 0, porque si uno quiere ver toda la gráfica desde el comienzo hasta el final. Listo, ese generalmente va a ser 0. Y el cuarto punto se conoce como step, o sea, el paso de cálculo. El cuarto punto, que es el punto de cálculo, va a ser igual al delta de t. Listo, o sea que va a ser igual al paso 1. ¿Queda claro, muchachos? ¿Va a ser lo mismo que el 1? Va a ser igual que el 1, es decir, en nuestro caso va a ser 3 milis. Listo, entonces la idea, muchachos, para el primer laboratorio es que yo les vamos a poner una cierta cantidad de gráficas y ustedes me van a poner, pues van a configurarme todas las señales para poder obtener las voltajes que les muestren las gráficas que yo les ponga. Entonces yo digo una señal senoidal con frecuencia de 2 Hz, con tanto periodo, con tal retardo. Entonces ustedes las hacen en Spice y me muestran pues mediante gráficas cómo les da. ¿Listo? Entonces no se olviden, muchachos, cuando estén graficando en el tiempo, antes de poner simulación, antes de dar la simulación, tienen que configurar el tiempo de análisis. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, entonces recuerden revisar la plataforma para que bajen el primer laboratorio. Listo, muchachos, entonces... Antes de hacerlo, configuramos primero esto. Claro, hacen el circuito, configuran el tiempo y ya le dan simulación. Cualquier duda, muchachos, me escriben al correo, que yo les contesto generalmente ese mismo día. Ahí rapidito, pues en esas horitas. Listo. Nosotros les escribimos y no nos respondieron, pero... Sí. ¿En cuál? Muchachos, es que el problema es que yo no estoy matriculado en la plataforma como profesor del laboratorio, como profesor de la materia, entonces a mí no me llegan nunca esos correos. Esos correos eran para Diego. Listo, pero si ustedes me van a escribir al correo, pueden escribirlo directamente, que es svillad más plataforma@gmail.com, o lo escriben en el foro. Yo me voy a estar conectando todos los días. Listo. Entonces, muchas gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días.